Hola, buenas tardes, soy Alan Gustavo, alumno del CETIS 23 y a continuación voy a presentar el reportaje sobre desafíos sociales y modernización. El reportaje lo voy a presentar con el trabajo junto de todos mis compañeros de equipo y bueno, sus datos están apareciendo en pantalla. Corrupción. La corrupción refiere a algo que ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión, por lo tanto alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias, negativas. El término proviene de la combinación de dos palabras en latín, romper y corazón. Ese sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o valor. Las características de la corrupción son un abuso de poder que expresa mediante el uso de las oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales, personales, carencia y o debilidades de los procedimientos, mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejército de las funciones, debilidad en los narcos legales que tipifican y sancionan la corrupción en la administración pública, reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo sustituyendo valores éticos como la solidaridad, honestidad, responsabilidad, la impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública. Como vamos a la corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas de sus expresiones más visibles el tráfico de influencia y obtención de proviendas personales. Narcotráfico. El narcotráfico es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia organizada. En la actualidad, uno de los problemas más desafiantes en el ámbito internacional por su gran capacidad financiera y operativa, así como por su carácter transnacional. Esa actividad traspasa fronteras como una cadena delictiva multifacética transnacional en la que participan productores, procesadores, transportistas, distribuidores, a la vez que sus actividades se han diversificado en otras esferas delictivas como el lavado de dinero, el secuestro. Problemas del narcotráfico. Se trata el problema del narcotráfico en México como un asunto transnacional y una amenaza a la seguridad nacional. Hoy no es posible ubicarlo solo en un contexto local si se quiere entender su complejidad. Tampoco se puede considerar un asunto exclusivo de seguridad pública por el poder y la incidencia que tiene en los lugares donde opera, por lo que llega a construir una amenaza al Estado de Derecho y al sistema democrático del país. Delincuencia organizada. La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados como arreglo de la Convención de Palermo, con miras a obtener directo o indirectamente un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. ¿Por qué se le llama delincuencia organizada? El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos. Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a un extremo de evolución o perfeccionamiento, cuando rebasa los límites de control gubernamental, cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema completo tipo empresarial bien estructurado en su comisión, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social, es cuando podemos decir sin lugar a dudas que estamos frente a un caso de delincuencia organizada. Violencia. La violencia son todos los comportamientos y situaciones que amenazan la integridad física, psicológica o moral de las personas. Los comportamientos asociados al uso de la violencia pueden organizarse por aprendizaje, imitación o de manera derivada, y pueden ser cometidos contra un individuo o grupo de personas. ¿Qué es la violencia? Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia aplica el uso de la fuerza física, no solo contra otros, sino contra la propia persona y puede tener consecuencias como traumatismo, daño psicológico o la muerte. Tipos de violencia.
Tipos de violencia según el agresor. Existen tres tipos de violencia según el autor del hecho. Violencia autoinfligida son comportamientos o actos que el individuo ejerce contra sí mismo con la intención de ocasionarse daños físicos, psicológicos e incluso la muerte. Violencia interpersonal. Este tipo de violencia se caracteriza porque es un daño o amenaza que se lleva a cabo de una persona a otra o a un grupo de personas. Las causas de este tipo de violencia pueden ser múltiples, pero generalmente están asociadas a factores sociales como la pobreza, la ausencia de estructuras e instituciones que permiten el desarrollo del potencial del individuo, acceso a la alimentación, a la salud, al trabajo, etc. Los asaltos son ejemplo más común de la violencia interpersonal. Violencia colectiva. Este caso se trata de la agresión causada por un grupo hacia otro. Estos comportamientos pueden ser inducidos por factores de índole político, religiosos o cultural, así como desigualdades sociales que ocasionen que un grupo mayoritario pueda ejercer la violencia en contra de la minoría. Los conflictos tribales en algunas zonas de África o los ataques motivados por la xenofobia son expresiones de violencia colectiva. Hasta aquí ha llegado el reportaje hecho por mis compañeros y por su servidor. Esperemos que les haya gustado y que haya sido un buen trabajo. Gracias.